Sí, así. Pues ya está grabando. Alguien hable tantito para verificar que sí se esté grabando su audio. Hola, Súper Buena. excelente. hola, Oli, aló. ¿qué pasa? Ya se está grabando su audio. Muy bien. Mientras no cometa alguna estupidez, pues esto va a terminar bien, ¿verdad? Eh, ok, vamos a continuar con lo que sería matemática. ¿Cómo les ha ido con él? Si lo pudieron instalar, no tuvieron problemas, aquí todo sencillo, fácil, al 100. Hay dos cosas cuando le instalé. El primer link del video, ya ve que sale el video y luego en los comentarios sale Ajá, pues dos dos. links de descarga. Ajá. El segundo es el que sirve porque el primero nada más te arroja la carpeta de crack y no te da para la instalación de programa. El segundo sí lo hace. Ok, muy bien. Pero todo Entonces, bien, todo claro. fíjate, yo no me había dado cuenta de eso. ¿Alguien más tuvo problema con ello? ¿Ya instalaron matemática? Pues claro, profe. Ah, sí. Súper Ups. responsables todos. Bien, Ah, amiguita. pues bueno, voy a inferir que ya todos instalaron matemática. Y voy a inferir que el día de ayer vieron la clase, ¿verdad? ¿Alguna pregunta respecto a la clase de ayer? Estuvo muy sencilla, creo yo. Pues no más era larga, pero sí se entendió. Sí, ¿verdad? Creo que más que nada es tedioso, pero está sencillo, ¿cierto? Sí, pues sí. Pues bueno, ahora sí que tengan matemática abierta a la mano y pues tengan su cafecito con pan porque vamos a empezar con otra clase de matemática. Chan, chan, chan. Bueno, a ver, aquí les pongo compartir pantalla uno. Y les pregunto, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, sí, bien el texto. No pasa nada. O se los hago más grande. Ajá, vamos a hacer un poquito más grande, chingues. No, está bien. Yay. Hola. Dos veces. Bueno, ¿alguno de ustedes me podría comentar qué es lo que estuvimos viendo en la clase del día de ayer? Era sobre cómo funcionaba básicamente, Ok. creo. Ok, lo tomaré. Tendremos que Más poner específicamente, ¿qué es lo que estuvimos viendo el día de ayer? Como como las funciones, principales funciones. Ok, principales funciones. ¿Qué más? Por ahí escuché otra vocecita. pues había dicho que como funciones de matemáticas, expand, luego también para sacar el factor, poquito de las trigonométricas, que también jalan con las que habíamos puesto, pero antes se tenía que especificar. A huevo, ahí está el jefe. Chenga, muy bien. ¿Va? Entonces, pues el día de ayer estuvimos viendo en primera eh, que funcionaría más o menos como un procesador de texto, pero pues tiene también como su lógica de programación, ¿verdad? Tiene su lógica matemática. Hablamos respecto a que podemos declarar variables, a que tenemos los operadores más, menos, multiplicación, división, etcétera. Hablamos del comportamiento de los paréntesis, las llaves y los corchetes y ya empezamos a ver lo que serían algunos cálculos sencillos, no sé, cómo nos hace la suma, cómo nos va simplificando expresiones, cómo podemos expandir, factorizar, cómo podemos dar valores a variables y pues demás funciones, ¿verdad? Eso fue lo que estuvimos viendo el día de ayer. Sí, sí o no, no.
Sí, sí. Súper excelente. Ok, supongamos que yo tengo un profe mamón y me dice, y pues, ¿qué creen? Quiero que me expandan el siguiente polinomio. Y nos dice que el polinomio es x más 2y más 1. Y pues se pasa de lanza y el güey le dice que es a la 100. Oh, ¿qué pedo con eso? ¿Cómo lo expando? ¿Alguien? ¿Cómo puedo expandir este polinomio elevado a la 100? Pues la función expand entre los corchetes, ¿no? Efectivamente, expand, abro corchetes y en este caso pues le digo que va a ser la última entrada que tuve, ¿verdad? Porcentaje. Y le doy Shift Enter. ¿Qué es lo que pasa? Podemos observar que el resultado es 1 más 100x más 5147 números más este numerote a la 99 más este numerote a la 100. Podemos ver que nos está permitiendo determinar, seleccionar cuántos números queremos ver. Le podemos decir que quiero que me muestre todos, pero yo creo que si le pongo que me muestre todos ahorita explota mi computadora. Le puedo decir que me muestre menos o le puedo decir que me muestre específicamente un número limitado, ¿verdad? Entonces le digo que quiero que me muestre un número limitado y me va a... Bueno, no sé dónde quedó. Aguanten. Aquí. ¿Van a ver la pantalla? Sí, se ve como un cuadro. Bueno, es un cuadro en el cual yo puedo configurar cuántos números me puede estar dando cada vez que haga este tipo de operaciones, ¿sale? Pero pues esto parece como mucho desmadre. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Si yo le pongo, en este caso, la función que dijimos que era, pues, ese polinomio expandido, le puedo poner porcentaje, ¿sí? Y le doy diagonal short. Cuando yo hago esa operación, ¿qué es lo que va a hacer? Pues me marca un 1, ese 1 bonito, en el cual le digo que solamente me muestre la primera línea. ¿Va? Entonces, Ay, güey. Ah, ya la cagué ahí. Bueno, ahí está. Me muestra pues lo que sería la primera línea. Yo puedo ir definiendo la dimensión de cuántas líneas me puede ir mostrando. Supongamos que yo quiero que me muestre 3 líneas. Perdón, tres números. Entonces me muestra el 1, el 100, que aquí tengo 5148 dígitos y pues el último dígito. Si yo quiero que me muestre no sé cuántos números les gustaría. 7. Bueno, 4. 4. Dele. Pues ahí, cabrón, pinche computadora pendeja. Le voy a un putazo porque no sé lo que quiero que haga. Una disculpa. Está tontita mi computadora. Pero bueno. Aquí podemos ver que nuestro polinomio pues no me mostró los 4 como le dije que me pidió. Pero si yo quisiera saber de cuántos términos estoy hablando, le puedo pedir que me dé la longitud con el comando length. Bueno, entonces le digo así. Y pues me dicen que en total hay 5151 términos para mi polinomio. ¿Sale? Pero no todo es tan sencillo en esta vida, porque usualmente también manejamos unidades, ¿no? No es como que solo tenga 5151 variables de X, ¿verdad? Usualmente hablamos, pues, no sé, de metros, no sé, de peso. ¿De qué más hablamos? Presiones, distancias y demás. Una cosa muy útil es que en matemática pues puede reconocer lo que sería la simbología y las unidades. Supongamos que yo le digo que voy a hacer una operación de 15 metros. Pues obviamente está en inglés, tengo que poner meters. Y le digo que le sume otros 5 metros.
Bueno, en este caso le sumé 1. ¿Va? Luego otra vez porcentaje. Más 4 metros. Y me lo va a ir sumando respecto a las unidades que estoy manejando. Y de repente aparecen los segundos locos. ¿Y qué tengo que hacer? Pues simplemente lo podría dividir. ¿Va? 2 segundos. Para obtener una respectiva velocidad. Hay que denotar la importancia aquí del uso de los paréntesis. Si yo hubiera puesto esta operación sin los paréntesis, me hubiera marcado 5 metros segundos. Entonces, como yo lo estoy dividiendo entre 2 segundos, pues tengo que determinar que voy a dividirlo en 2 segundos, no 2 por segundo. ¿Sale? ¿Sí o no? Simón. Simón, sí, lo que diga. Igual no estoy haciendo No, nada. sí Chingue le su estoy madre. explicando. Ah, sí, cree. Sí. A mí se me hace que está en la computadora apagada. Sí, en la compu, profe. A mí no me engaña, está en el celular. Ok. También podemos transformar, ¿va? Habíamos visto en la clase de ayer cómo yo podía definir un valor a una variable de forma únicamente específica, ¿verdad? Para manejarlo únicamente en un punto de una entrada. En este caso puedo hacer lo mismo, pero ahora para estar transformando unidades. Supongamos que yo quiero pasar de metros a... ¿qué les gusta? Pies. Entonces le digo que un metro van a ser 3.28 pies. Feet. Pues ya me va a hacer la transformada directamente a lo que serían pies sobre segundo. ¿Va? Entonces pues aquí matemática bien bonito que también trabaja con unidades. ¿Va que va? Sí, yay. Sí. Yay. Bueno, voy a meter aquí esta multiplicación de polinomios bonita. Ok, aquí tengo esta multiplicación de polinomios bonita, ¿sale? Lo primero que voy a hacer para este ejemplo va a ser definirla como t y expandirla. Entonces comando expand y en recorchetes le digo que va a ser la última entrada que tuve, ¿sale? Entonces ahí ya lo expandió. Si yo le digo, güey, dime cuánto vale t, pues me dice el valor expandido de la multiplicación que acabo de meter en la línea 14. ¿Sale? Pero, ¿qué pasa? Sabemos que si yo tengo este término expandido lo puedo factorizar, ¿verdad? ¿Con qué comando lo factorizo? Factor. Ah, sí, el factor. ¿Va? Le digo que me factorice el término t. Y me va a factorizar todo el término, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo en vez de querer que me factorice todo, únicamente deseo que me factorice el término común? Ah, interesante, ¿verdad? Para eso tenemos el comando factor terms. ¿Sí? Y le digo factor terms de t. Y aquí el elemento en común que tenían únicamente es el 2. Ya todo lo demás me lo deja desarrollado, pero únicamente le pedí que me factorizara el término común. Sí, entonces aquí tenemos cómo factorizar toda la expresión y cómo factorizar únicamente el término común. Sí. Yay. Yay. Matemática, qué divertido. Bueno, obviamente cuando estamos tratando con variables, pues hay algunas, ¿cómo decirlo? Suposiciones que se tienen que hacer o que no, o que tenemos que hacer o que no hacemos, ¿verdad? En el caso de matemática, pues no
maneja el menor número de suposiciones posibles. ¿Sí? Dentro de su propia programación, pues trata de evitar hacer suposiciones. Por ejemplo, si yo le pusiera que, no sé qué les gusta, un x que multiplica y me lo eleva al cuadrado, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a dar de resultado? Sabiendo que pues sigue toda la operación, jerarquía de operaciones y demás, ¿qué me va a dar de resultado? Rápido, cálculo rápido. ¿A qué es igual? X por y al cuadrado. X cuadrada más 2xy más y cuadrado. Y te falló porque está multiplicando. Si estuviera sumando, sí sería eso. Pero está sí, multiplicando. Entonces, ¿a qué sería? Igual a xy cuadrada. Ok, pero sabemos que cuando tenemos una potencia que multiplica a dos números, pues esa potencia se va a pasar a cada número, ¿verdad? Entonces, pues sería x cuadrada por y cuadrada. ¿Qué pasa si yo en vez de tener un valor definido, tuviese una variable x que multiplica a y lo eleva a la n? ¿Qué es lo que uno esperaría que me diese? Pues x a la n y a la n. Pues sí, ¿verdad? Es como, pues no hay pedo, estamos aquí entre compas. Pero no, me lo está dejando de la misma forma en que yo lo introduje. ¿Por qué? Pues porque hay algunas suposiciones que se tienen que hacer. Si yo le pongo el comando power expand, ¿sí? Este comando lo que va a hacer es asumir que tanto x como y van a ser valores reales positivos. ¿Va? Entonces si yo le digo que con el power expand xy van a ser valores positivos, ahora sí, me lo puedo expresar como x a la n y y a la n. ¿Sale? Ahí pues ¿qué pasó, amiguito? Me estás traicionando de una forma muy pulera. Pero bueno. Ahora yo le quiero sacar el logaritmo a x a la n y a la n. Pues me lo deja como logaritmo de x a la n por y a la n. Pero ¿de qué otra forma yo conozco esta expresión? A ver, ahí, propiedades de logaritmos. Sobre x a la n y a la n. Nope. Cuando tú tienes un logaritmo que multiplica ambos términos, pues sería la potencia la bajas para que te quede en el logaritmo de x y vamos a sumar los logaritmos. Entonces esto sería igual a n logaritmo de x más n logaritmo de y. ¿Sale? Pero pues me lo está dejando como logaritmo de x a la n que multiplica y a la n. ¿Qué es lo que hago? Pues otra vez aplico el bonito power expand. Y de esta forma pues hace sus respectivas suposiciones y me lo expresa de la forma en que yo lo expresaría. ¿Sí? Porque nosotros no manejamos como logaritmo de x a la n y a la n. No. Nosotros queremos la versión desarrollada bonita. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí. Sencillo, ¿verdad? Facilito. Ok. De esta forma es que nosotros seguimos jugando con la expresión, más que nada con la estructura de los polinomios. ¿Sale? Ahora yo quiero hacer algunas simplificaciones. ¿Va? Supongamos que yo tengo el siguiente término. 1 menos x que divida a 1 menos x al cuadrado. ¿Sale? Yo tengo eso. Si yo aplico una operación para simplificar, pues ¿cuál sería? Sería simplify. ¿Va? Esta
Esta sería como la más, pues, la más sencilla. Y me está simplificando mi respectiva operación, ¿cierto? Pero, Sí. pues sí, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Pues la vida no es así de bonita. Yo tengo un término R que lo vamos a definir como 1 menos el seno de X, que es más, chingue su madre, el seno de X al cuadrado para divertirnos. Ajá. Que multiplica a una raíz cuadrada de 1 más el cuadrado de 2. Y eso lo elevamos a la 20 porque chingue su madre. No. Entonces pues yo podría tener algo así como medio pasado de lanza. Aquí me falta un paréntesis. ¿Sí? Y le digo, a ver, güey, desarrolla esto. Ah, que la... A ver. ¿Por qué no me estás diciendo cuánto vale R? Como Ah, que ya puso se un contexto rompió. de más, ¿no, profe? A ver... Ahí está. ¿Sí? Había puesto ese corchetito de más. Ujú, sí. Es que ya. ¿Vale? Entonces yo tengo esa expresión, ¿verdad? Pero si se fijan, yo desde que estoy definiendo R, lo estoy definiendo como el cuadrado de 1 más el cuadrado de 2, pero le elevó a la 20. Bueno, la raíz cuadrada, ¿verdad? Aquí tengo esta expresión de 1 más raíz cuadrada de 2 elevada a la 20. Esta misma expresión yo la podría expandir, ¿cierto? Aquí le aplico el expand para obtener todo el desarrollo expandido. Entonces ahora sí, ya tengo el R en esa expresión. Si yo lo quisiera simplificar, ¿qué creen que me dé? Simplify. Bueno, es una pregunta retórica, la verdad está medio mafufa. ¿Sale? Si se fijan, únicamente me está simplificando ¿qué cosa? Únicamente me estaría simplificando pues el 1 menos el seno al cuadrado, ¿vale? Que por propiedades trigonométricas sabemos que sería el coseno de x al cuadrado. Pero ahora apliquemos un simplify all de R. No era simplify all, es full simplify de R. ¿Va? En este caso podemos observar que no hay mucha diferencia entre la simplificación y la simplificación completa. ¿Por qué? Porque el primer término que tenemos, ¿sí ven mi cursor? No, ¿verdad? Se me olvida que nunca ven mi cursor. Bueno, el primer término que tenemos, pues no lo podemos simplificar, pues en realidad mucho. No le podemos sacar por ahí un término común. Si lo multiplicamos ese 2378 por la raíz de 2, pues nos daría un término decimal. Entonces pues ahí como que nos ponen apuros. Pero ¿qué puedo hacer con el full simplify? Y canijo, si yo le aplico un full simplify y le digo R, esta opción, el full simplify, lo que me va a permitir va a hacer, ¿cómo explicarlo? Como excluir cosas que quiero que me simplifique de mi término inicial. Por ejemplo, yo quiero un exclude forms, ¿sí? El comando de exclude forms, y quiero que no me vaya a simplificar los cuadrados. Entonces, si yo le pongo el término de raíces cuadradas, y pues sabemos que es una función, ¿verdad? Tengo que dejarlo como vacío. Para poner ese vacío, yo pongo ese guión bajo. Entonces de esta forma
pues me va a excluir los cuadrados. ¿Dónde la teníamos? Aquí. Entonces R y R. Ahí ya lo rompí otra vez. A ver. Voy a reiniciar tantito matemática a ver qué pedo. Ahí le pongo pausa. Oli. Bueno, Profe, Leo. ¿le puedes subir poquito para ver cómo era la sintaxis del redefine y el function expand cuando se necesitan especificar las variables? Ajá. Ajá. A ver. A ver. Desde aquí, ¿va? Le voy a ir bajando poco a poquito. ¿Sí? Ese es, profe. Va, de nada. ¿Le tomaste, me imagino, screenshot? Simón. Va. Muy bien, muy bien. Muy inteligente, muy inteligente. Igual, pues, voy a subir la sesión grabada. ¿Vale? Muy bien. Nada más para terminar la tabla. Es que Ajá. pongo como el nombre de la función, cómo se escribe y para qué sirve. Muy bien, como se debe. Excelente. Va. ¿Qué pasa si yo le pido que me verifique lo siguiente? 2x más x al cuadrado es igual a 2x más x al cuadrado. ¿Ustedes qué dicen? Eso no es. Pues sí es, ¿no? Si se fijan, pues tengo los mismos términos. 2x más x al cuadrado es igual a 2x más x al cuadrado. ¿Hay alguna otra forma en que yo pueda expresar un 2x más x al cuadrado? Oli. ¿Existe? ¿No existe? ¿No saben? Pues podemos preguntar, ¿verdad? Sabemos que, bueno, sí existe. Podríamos simplemente factorizarlo, ¿sí? Para evitarnos saber si lo podemos simplificar o no. X al cuadrado. Y ahora sí. Ese término es igual a 2 más x que multiplica x, ¿va? Entonces, en teoría, 2x más x al cuadrado, pues tendría que ser igual a ¿qué? Lo de arriba. Pues sí, ¿verdad? En Aquí teoría, eso y eso por- es lo mismo. Entonces, ¿qué me tendría que regresar matemática? True. Es verdadero. Me tendría que regresar un true, ¿verdad? Pero pues matemática se apendeja en estos sentidos, ¿va? Por el simple hecho de haber cambiado la sintaxis, no me lo puede definir. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer? Tendría que expresar el segundo término directamente como su expansión con el expand, o el primer término como un factor, ¿va? Entonces, si yo le pongo eso, pues ahora sí me regresa el true, en vez de simplemente reescribir lo que puse. ¿Sale? Entonces, pues aquí ya tenemos como más cositas para estar tratando con matemática. Ya sabemos más cosas de cómo se comporta este güey. Pero yo creo que lo más importante de la sesión de hoy es las suposiciones. Cómo estar trabajando con tus respectivas suposiciones
y pues que está medio tontita mi computadora, ¿vale? ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Pues bueno, igual, misma tarea Es- que ayer. profe, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? bueno, para la tabla de hoy, ¿se entrega por separado o con la de ayer? No, si quieren, súbanla con la de ayer, para que no hagan otro archivo nuevo. Va, Así van teniendo todo en un va, solo gracias. archivo. ¿Va? Gracias, profe. Muy bien. Pues ya está. Si no hay preguntas, pues ahí les dejo yo creo que la tarea para mañana, para aquellos que no se conectaron, tengan tiempo de ver la sesión. Profe, ¿y va a volver a subir la sesión a YouTube? Esta sí, Ah, bien. va que va. ¿No más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo chido? Pues bueno, si no hay preguntas, si no hay cuestiones por ahí, pues ya sería todo por la clase de hoy. Gracias por despertarse y conectarse y estar ahí. Y nos vemos el jueves. Hasta la próxima. Ahí, profe, cámara. Cámara, Ujú. cuídense. Adiós, profe. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a continuar pues estudiando lo que sería matemáticas, ¿sale? Vamos a seguir viendo algunas funciones, algunas cositas que te van a permitir como que su uso, ¿va? Con lo que estuvimos viendo el día de ayer, ¿alguno de ustedes me podría decir qué es matemática? Así, con sus palabras, ¿qué sienten que sea matemática? Es como el Photomath, ¿no? Ok, como el Photomat. ¿Y qué sería el Photomat? Son una aplicación para hacer matemáticas y resolver ecuaciones. Ok, como una aplicación para resolver matemáticas, bien. ¿Alguna otra opinión? Pues bueno, al fin y al cabo, pues matemática va a ser un software de apoyo, lo podemos interpretar como que es una supercomputadora superpotente, acá bien mamastrosamente chida, ¿sí? Que no tan solo nos va a ayudar a hacer resoluciones, simplificar, resolver, sino pues que también nos puede hacer gráficas, nos va a poder resolver cosas que a una calculadora, bueno, a menos que sea una calculadora científica de esas programables, pues no podría hacerse, ¿sale? ¿Alguno de ustedes me podría decir qué estuvimos viendo la clase de ayer? ¿Qué fue lo que las funciones que vimos en la sesión de ayer? Vimos la de expandir y también la de exponentes y la de simplificar y la de exponentes a normal también. Ok, por ahí vimos una función que nos ayudaba a simplificar, vimos de trigonométrica a exponente, de exponente a trigonométrica. ¿Qué más estuvimos viendo la clase de ayer? ¿Qué otra función vimos? Para expandir y para factorizar. Bien, vimos una función que nos ayudaba a expandir términos y otro que nos ayuda simplemente a factorizar, ¿verdad?
Otras cosas que estuvimos viendo, pues vimos los operadores sencillos, suma, resta, multiplicación, demás. Vimos el uso de lo que sería el paréntesis, las llaves, los corchetes, cuando vamos a estar utilizando cada uno de ellos. Vimos cómo poder definir o darle un valor a una variable, ya puede ser directamente en una sola expresión o de forma global, como digamos limpiar esa variable, como quitarle el valor que se le dio. Y pues entre las funciones vimos el expand all, el factor, el together, el apart, el simplify y algunas trigonométricas, ¿verdad? Bien, el día de hoy vamos a seguir viendo algunas otras funciones, vamos a ver algunas cositas más de matemática antes de pues empezar a dar cómo resolver problemas, cómo graficar, cómo hacer derivadas, integrales y demás. ¿Sale? Ah, ¿Sí me escuchan bien, verdad? no entendí que dejó ayer. Una tabla de unas funciones, pero no entendí de cuáles. De las que vimos en la clase de ayer. ¿Cuáles son las funciones? Ah, como una tabla de cuáles son las funciones y para qué sirven. Ajá. Sí, así de sencilla. Ah, no manches. Va. Va. Bueno, lo primero que vamos a hacer para ver la clase de hoy va a ser la definición de un polinomio, ¿sale? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿verdad? ¿Sí ven mi pantalla? Sí, profe. Ok, gracias. Supongamos que tenemos un problemilla por ahí, donde tenemos este polinomio, pero lo vamos a tener a una potencia a la 100, ¿verdad? Si tú quisieras desarrollar este polinomio, pues ¿de cuántos términos estarías hablando? Considerando pues que es un trinomio. ¿Cuántos términos creen que estarían hablando? ¿De cuántos términos sería esta expansión? Pues sería de un chingo de términos para ni pensarle, ¿va? Si yo aquí le pido que defina el término poli y lo expanda, me arroja el siguiente cuadro. Me está diciendo que esta expansión, este trinomio expandido, va a ser igual a 1 más 100x más 4950x cuadrada, bla 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 bla, 5142 términos, y me va a seguir expresando hasta que llegue al término número y a la 100, ¿sale? Entonces aquí me expandió completamente mi respectivo polinomio, ¿sale? Pues, ¿qué pasa si yo quisiera ver más términos? Pues le puedo pedir que me muestre todos los términos, o sea, que me desarrolle también en sus 5142 elementos. Le puedo decir que únicamente me muestre algunos de más, que me muestre algunos de menos, o por default yo le podría pedir que me delimite el número que quiero que me esté mostrando, ¿sale? Entonces, cuando tú desarrollas un polinomio de esta forma, con una potencia elevada, o que va a terminar teniendo muchos términos tu desarrollo, te va a mostrar este cuadro de texto, ¿va? Pero hay otras formas en que tú puedes estar manejando estos elementos. Supongamos que yo quiero que únicamente me esté mostrando lo que sería, no sé, una línea. Existe el comando, la función que se llama short, ¿sí? Le voy a pedir que mi poly, el término poly, la variable poly, la desarrolle únicamente con una línea, ¿sale? Entonces aquí me está dando únicamente un renglón del desarrollo, ¿va? Entonces poly es 1 más 100x más tantos números más eso, ¿sale? Yo puedo hacer lo mismo pero para diferentes números de renglón. Supongamos poly 4, pues me arroja, aquí me arrojaría
tres renglones, ¿sí? Y sucesivamente. Yo podría pedir que me desarrolle más la expresión o que me desarrolle menos la expresión. Pero si yo quisiera saber cuál es la longitud, cuántos términos tiene mi respectivo polinomio, únicamente le pediría que me desarrolle que me desarrolle mi polinomio, ¿va? Entonces yo le quiero saber cuántos términos va a tener mi polinomio, le pido la longitud de mi variable poli, ¿va? Y me dice que en total va a tener 5151 términos. ¿Sale? Bien. Ok, entonces pues aquí ya tenemos dos funciones más, la de short y la de length, ¿va? Matemática también tiene la capacidad de manejar unidades, ¿sí? Y su respectiva simbología. Por ejemplo, yo podría estar hablando simplemente mande. ¿Me podrías repetir rápidamente las últimas dos? El short y el length. Ey. El short lo que te va a hacer va a desarrollarte el polinomio en respectivo número de renglones, dependiendo de qué tan desarrollado quieras tu polinomio. Y el length te va a dar la longitud, cuántos términos tiene tu polinomio desarrollado. Sí, esa es la diferencia. ¿Por qué dice 15 metros? Ah, porque lo acabo de introducir. A eso iba. A ver, pues que eso medía. Gracias. 15 metros haría el 12 interlineado sencilla. Ya, sí, eso pues. No. Matemática te permite también estar o utilizar lo que serían pues unidades, simbologías, ¿vale? Por ejemplo, yo le puedo decir pues que voy a tener 15 metros, ¿vale? Entonces pues ahí, yo manejo 15 metros. Yo puedo estar sumando metros con metros, puedes estar sumando también, no sé, pies con pies, pulgadas con pulgadas, etcétera. Entonces, si a esos 15 metros, es decir, porcentaje, yo le quisiera sumar otros 5 metros, pues me va a sumar directamente las respectivas unidades y me va a dar el resultado con mis unidades, ¿vale? Yo voy a ser capaz de estar manejando todos estos términos y estas unidades. Por ejemplo, si yo quisiera calcular una velocidad, pues tengo ahí la distancia y lo tendría que dividir entre tiempo. Sí, jefa, la voy a subir a YouTube. ¿Sale? Yo tengo entonces la capacidad de estar manejando mis respectivos variables respecto a las unidades. Supongamos que yo mis 20 metros los quiero dividir entre 2 segundos. Seconds. ¿Va? Me va a decir que son pues respectivamente una velocidad 10 metros sobre segundos. Pero observemos que me marca los 10 en el numerador y ya las unidades metros sobre segundo. Si yo aquí no lo hubiera puesto, ese paréntesis me hubiera expresado como un 10 metros sobre 2 y luego lo multiplica por segundo. ¿Va? Por eso es importante que ahí vayan manteniendo como esa expresión de unidades. O en general que vayan respetando tus respectivos paréntesis para la jerarquía de operaciones. ¿Sale? Ahí básicamente las está tomando como variables, ¿no? Sí, pero las está definiendo ya. ¿Va? Entonces no... Es que también podemos manejar librerías. ¿Va? Matemática tiene alguna forma en la cual tú puedes incluir una librería de unidades. Como que ya la tiene ahí por default, pero la tienes que activar. Y eso ya serviría para hacer conversiones inmediatas y eso, ¿no? Ajá, efectivamente, eso ya te serviría para hacer las conversiones. ¿Sí? Pero si, como en mi caso, no tienes activada la librería de unidades, también puedes ir haciendo pues las conversiones a partir de lo que serían estas variables. Por ejemplo,
yo quiero que me convierta de metros a pies. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues le digo que los metros me los va a convertir a... ¿Cuánto mide un pie? Como 3.28. ¿Sale? Entonces ahí me hizo la conversión de los 10 metros a sus respectivos pies. Y sigue manteniendo una velocidad, solo que ahora de pies sobre segundo. Entonces también podemos hacer esas conversiones rápidas. Podemos estar jugando con nuestras unidades. ¿Va? Bueno, vamos a ver un poco sobre operaciones estructurales de polinomios, ¿va? ¿Qué les viene a la mente cuando yo digo operaciones estructurales de polinomios? A lo mejor una multiplicación o algo así. Entre polinomios. Ok, una multiplicación, algo así entre polinomios. ¿Algo más? Como tal, el estarnos refiriendo a las operaciones estructurales es el cómo vamos a estar expresando nosotros nuestro respectivo polinomio. Tenemos la siguiente multiplicación de polinomios de esa forma, ¿sale? Yo puedo definir en primera instancia una variable t que va a ser como la forma expandida de mi polinomio, ¿sale? Entonces aquí únicamente estoy definiendo la variable t, pero le estoy expandiendo de forma completa, ¿va? Si yo le aplico una factorización a t, ¿qué es lo que me va a hacer? Pues me va a factorizar todo. Entonces este mismo término factorizado lo vamos a tener de esta forma, ¿sí? Entonces factorizo toda la expresión. Pero si yo solamente quiero que me factorice un término, en este caso el término común, tengo la función que se llama factor terms, ¿sí? Yo le pido que el factor terms me va a hacer la factorización del término común de mi expresión, que en este caso pues sería S4, y todo lo demás me lo va a dejar desarrollado, ¿va? Para que ustedes también puedan tener como que esa capacidad de saber si quiero o qué quiero estar desarrollando, ¿vale? ¿Sí queda clara la diferencia? En ese caso es para nada más los términos comunes. Ajá, para factorizar el término común de toda tu expresión. Ah, ok. Sale. Nosotros, digamos que nosotros como personas tenemos una capacidad, digamos, de inferencia más lógica, más desarrollada, ¿sale? Hay cosas que nosotros ya damos por entendido. Hay cosas que nosotros estamos suponiendo desde un inicio cuando nosotros estamos tratando con matemáticas. Sí, sobre todo cuando estamos trabajando con variables, ¿va? En el caso de matemática, del programa, no posee todas esas suposiciones. Matemática lo que quiere es hacer el menor número de suposiciones posibles, ¿sale? Por ejemplo, si yo tuviese el término x que multiplica a y lo elevo al cuadrado, pues sé que por propiedades de álgebra esto sería igual a x cuadrada más y cuadrada, ¿vale? Pero si yo tuviese el mismo término xy, pero ahora lo elevo a una variable, supongamos n, no me está desarrollando de la misma forma por propiedades algebraicas. ¿Por qué? Pues porque es necesario, o nosotros estamos haciendo algunas suposiciones, ¿sale? Tú estás de acuerdo que x por y a la n sería igual a xn por yn, ¿verdad? Ahí no tenemos ningún conflicto. Pero pues la computadora necesita algo como de ¿cómo decirlo? Background, como un respaldo anterior para poder llegar a hacer esas suposiciones.
sí tiene esos respaldos, pero los tiene a partir de respectivas funciones. En este caso, nuestra función sería un power expand, ¿sí? Cuando tú aplicas el power expand a este término, al XY, a la N, lo que va a hacer es asumir que tanto X como Y van a ser valores reales positivos, ¿va? Entonces es necesario decirle, güey, estos son valores reales y van a ser positivos para que te haga este desarrollo. Si no, pues también podría asumir que X y Y no son valores reales, que son, no sé, naturales, que son racionales, que son imaginarios, ¿va? Entonces, matemática está infiriendo, o más bien no está infiriendo de qué tipo de valores está trabajando. En cambio, pues nosotros siempre estamos con la inferencia, con la suposición de que estamos trabajando con números naturales, ¿sí? Los reales positivos, los naturales. Pero como tal no sabemos qué está pasando con nuestra expresión hasta que no le damos un valor definido, ¿sí? Más adelante, ahorita en unos cuantos ejercicios, vamos a ver un ejemplo muy específico pues de estas inferencias, ¿va? Para matemática entonces vamos a tener lo que sería el power expand. ¿Cómo se comporta esa expresión de x a la n por y a la n con un logaritmo? ¿Cómo podríamos reescribir esa expresión? Por propiedades de logaritmos, ¿cómo se reescribe esa expresión? Logaritmos de x a la n más logaritmos de y a la n. ¿Elevado a la n? No. Acuérdense que pues bajamos la potencia. N para por que sea, logaritmo. ajá, n logaritmo de x más n logaritmo de y. ¿Sale? Pero sabemos qué es eso. Y se supone que matemática, cuando nosotros estamos introduciendo estas expresiones, pues me lo debería de dejar de esa forma. Pero en este caso no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque también necesita esas inferencias. Si yo le vuelvo a aplicar aquí el power expand, ahora sí me va a desarrollar de esa forma para que me deje la suma de logaritmos, ¿sí? Entonces el power expand, ¿para qué me va a servir? Para desarrollar esas suposiciones y que pueda desarrollar mi expresión de forma más fluida, ¿va? Ok. Así como yo tengo diferentes formas de hacer la estructura de mi polinomio, la estructura de mi expresión, pues también tengo diferentes formas en que yo puedo hacer simplificaciones, ¿sí? Si yo tengo un término, digamos, vamos a tener el término 1 menos x, no está escribiendo, ahí, 1 menos x, y eso va a dividir a 1 menos x al cuadrado. ¿Sí? Yo tengo esa expresión, ¿va? Si quiero simplificar esta división, ¿qué comando aplico? Aplicaría el comando de simplificar, el simplify, ¿sale? Y lo simplifica directamente, ¿verdad? Pero obviamente, entre más grande sea tu expresión, más complejidad vas a tener, más formas de expresión vamos a encontrar. Voy a definir una variable r como 1 menos el seno de x al cuadrado ¿sí? Y eso lo voy a multiplicar por una función de raíz cuadrada, sqrt, de
expand 1 más sqrt 2 y eso lo voy a elevar al cuadrado. Aquí me hace falta un paréntesis, esperen un segundo. ¿Va? Así. Si se fijan, ya tenemos una expresión un tanto más compleja. Estamos de acuerdo. ¿Qué es lo que hace matemática? Pues en este caso me está dando un resultado como desarrollado en el cual de forma sencilla pues me deja esa raíz con esa suma y este binomio, ¿va? Si yo aplico un simplify, ¿qué es lo que creen que vaya a hacer? Bueno, el simplify lo que va a hacer pues va a encontrar una expresión reducida. Pero si tú quieres llevar siempre a tu expresión digamos más pequeña, vamos a tener la función de full simplify, ¿va? Para que de esta forma me haga la simplificación más completa que se puede desarrollar, ¿va? Si yo desarrollo entonces una simplificación completa, el full, ¿sí? Yo tendría esta expresión, ¿sale? ¿Qué es lo que está haciendo? Pues me está desarrollando esa operación con mi raíz cuadrada y aparte me está desarrollando lo que sería una operación trigonométrica, me está dando una identidad, ¿va? Para que me quede esa expresión completamente desarrollada. Pero también va a haber ocasiones en las cuales no queremos que se desarrolle todo, sino queremos que se desarrolle alguna parte en específico para una simplificación. Cuando tú deseas hacer, digamos, una simplificación parcial, ¿sí? Supongamos que le aplico el full simplify igual a la R, pero yo puedo pedir que me excluya algunas simplificaciones. Por ejemplo, el comando es excluded forms, excluir formas, y le voy a decir que no me simplifique lo que serían las raíces, ¿sí? Entonces, ¿cómo es la sintaxis? Pues separo por una coma para darle el comando de que me excluya las raíces, pero si se fijan, pues la raíz como tal es una función. Para que me la dé como válida, para que la sintaxis sea correcta, yo tengo que dejar con un guión bajo, es decir, todo lo que incluya una raíz me lo vas a omitir, ¿va? Y de esa forma podemos ver que únicamente me está simplificando la trigonométrica, ¿va? Entonces ahí ya tenemos el full simplify y el excluded forms. ¿Sí queda claro para qué sirve cada una? Sí. Sí, profe. Bien. Cuando estamos tratando con las operaciones, ya vimos que las suposiciones son importantes, ¿verdad? Y ya comentamos que matemáticas siempre va a manejar el menor número de suposiciones posibles. Vamos a simplificar la siguiente expresión. Simplify 1 sobre la raíz sqrt de x. Profe, no escribió mal la función. ¿Cuál? Ah, sí, le faltó la M. Gracias. Ahí. Gracias. Menos sqrt 1 sobre x. ¿Va? Si ya le pido que me simplifique esa expresión, pues en realidad no va a ser gran cosa. Me la va a expresar de esta forma, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que yo sé? ¿Alguno de ustedes me podría simplificar esa expresión? Porque esta no es su forma más simplificada.
¿cuál va a ser su forma más simplificada? Así de vista, ¿qué es lo que ustedes harían para simplificar la expresión? Desarrollar la suma de las fracciones. Ok, vamos a hacerlo un poco más... ¿Cómo la desarrollarías? ¿Tú qué harías? ¿Cómo se comporta una raíz cuadrada en una fracción? Por propiedades. ¿Cómo se Si es comporta? denominador. No, espere. Bueno, en el caso de las fracciones, cuando tú estás trabajando con una potencia o en este caso una raíz, puedes aplicar esa raíz al numerador y al denominador, ¿verdad? Que te quedaría igual a menos la raíz de 1 sobre la raíz de x, ¿cierto? ¿Cuánto sería la raíz de 1? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 1? 1, ¿va? Entonces sería como si yo tuviese menos 1 sobre la raíz de x. Si se fijan, ahí ya tendríamos la suma de fracciones con el mismo denominador. Entonces, ¿cómo yo puedo desarrollar esa suma de fracciones? Sería 1 menos 1 sobre la raíz de x. Por el simple numerador, 1 menos 1, pues ¿qué pasa? ¿Me daría cuánto? Bueno, me daría 0, ¿sí? Porque sería 1 menos 1 sobre la raíz de x. Pues ese 1 menos 1 se hace 0 y cuando tú tienes el 0 en el numerador, el resultado va a ser 0, ¿verdad? Pero va a tener como sus respectivas excepciones, ¿cierto? ¿Qué pasa si x vale 0? Si x vale 0, ¿qué va a pasar con mi problema? Pues se va a hacer 0 porque no se puede dividir entre 0. Ok, no podemos dividir entre 0, pero como tal no es 0. ¿Qué es lo que va Es a una obtener? indeterminación, ¿no? Efectivamente, vamos a tener una indeterminación. ¿Y qué pasa si x es menor que 0? Si x es un valor negativo. No se podría por la raíz. Sí se podría, pero estaría tratando ya con números imaginarios, ¿verdad? Imaginarios, ajá. ¿Vale? Entonces, podemos observar 3 casos. 1, tratamos con números imaginarios. 2, encontramos una indeterminación. O 3, simplemente mi simplificación se va a volver 0, ¿sí? Que sería el caso de los negativos, del 0 y de los positivos para la respectiva variable x. Para que tú puedas desarrollar, digamos, ese desarrollo lógico lo puedes hacer de diferentes maneras. La primera manera, digamos que le vamos a dar valores a x, ¿sí? Voy a decir que x para esta ocasión, ¿sí? Recordemos que el porcentaje diagonal punto era únicamente para la operación que estás metiendo en vez de una global. Le voy a dar diferentes valores, ¿sí? Pero algo muy práctico de matemática es que no tengo que decir que x pues hago una operación con 1, luego una con 2, luego uno con 3, uno con 4 sucesivamente. Puedo definir de lleno, digamos, un conjunto, puedo dar un vector para que me dé la resolución en forma de vector. ¿Va? Entonces menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Va? Y ahora sí, me está dando la resolución en forma igual de un conjunto. Cuando x valga menos 3 en
esta operación, pues tengo ese resultado. Cuando vale menos 2, tengo ese resultado. Cuando vale menos 1, tengo ese resultado. Cuando vale 0, va a ser un valor indeterminado, se indetermina la función. Y para los números positivos, pues el resultado va a valer 0. ¿Sale? Entonces aquí podemos ver que no importa cuánto valga, si es positivo, el resultado va a ser 0. ¿Sale? Eso sería una forma de realizar como este análisis. Pero yo desde un inicio, aquí al simplificar, de aquí arriba, lo voy a copiar y pegar, ¿sí? Yo le pude haber dicho que quiero que me simplifique la expresión considerando que x va a ser mayor que 0. ¿Va? Entonces de esa forma tú ya puedes empezarle a dar un dominio a la variable. Puede ser mayor que 0, menor que 0, igual a 0, etc. ¿Sí? Y así ya vas a estar jugando tú con esas suposiciones. ¿Va? Pasa lo mismo para, digamos, funciones con más variables. Voy a utilizar un function expand para que me expanda la función de un logaritmo. Tiene que ser con mayúscula. Log de x que multiplica a y. ¿Sale? Para que se desarrolle esta expansión, igual voy a necesitar saber algunas cosas, sobre todo en qué dominio está x y en qué dominio está y, ¿verdad? Si estamos hablando de positivos, negativos, si estamos hablando específicamente del 0, etc. ¿Sí? Entonces, el expand me va a servir ¿para qué? Para expandir términos. El function expand me va a servir para expandir funciones como tal. ¿Sale? Yo aquí, de esta forma, tengo el function expand. Si yo quiero analizar una parte específica del dominio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que definir ese dominio, ¿verdad? Quiero analizar la expansión de este logaritmo de x por y para x mayor a 0 y para y mayor a 0. Pero en este caso, si yo separo x mayor a 0 y y mayor a 0, estaría haciendo pues algo diferente, ya la computadora sí se quedaría así. En estos casos necesitamos usar los operadores booleanos, ¿sí? Entonces yo quiero que me analices, que me desarrolles esta expansión para x mayor a 0 y para y mayor a 0. ¿Va? Y ahora sí, esto sería igual al logaritmo de x más logaritmo de y, para estar tratando más de una respectiva función. ¿Va? El function expand también expande los, ¿cómo se llama? Exponentes. El function expand también expande los exponentes. ¿Lo preguntas por el de el logaritmo de xy a la n? Sí. Ajá. Sí, también lo hace. Ah, ok. ¿Sale? Pero pues igual necesitas hacer algunas respectivas inferencias, ¿verdad? Que para evitar hacer el function expand, logaritmo de x a la n, y a la n, y luego hacer esa inferencia, pues tenemos la función power expand, ¿sí? Que ya me está diciendo que va a ser los números naturales, ¿sí? Entonces tenemos esas dos formas. Por el power expand, que cuando tú aplicas el power expand estás diciendo que las variables van a ser mayores que 0, o puedes tú ir definiendo el dominio directamente, ¿sí? Sí, profe. Ok. Podemos también estar nosotros trabajando con las simplificaciones. Supongamos aquí, que yo quiero
que me simplifique la función del logaritmo de x, pero esta simplificación quiero que sea para un dominio en donde x es menor que 0. ¿Va? La simplificación sería el logaritmo de x. ¿Sale? Pero por dominio, por digamos propiedades, por el comportamiento del logaritmo como tal, cuando tú estás trabajando con valores negativos a x, ¿qué es lo que pasa? Ya estás entrando en el dominio de el conjunto de números imaginarios, ¿vale? En este caso no me lo está expresando, ¿por qué? Porque me lo está simplificando directamente. Pero si yo en vez de aplicar el simplify le aplico un refine, igual, logaritmo de x para menor a 0, me va a decir de qué parte estoy hablando, me está dando toda la resolución, ¿sale? De esta forma, el simplify me lo va a simplificar y el refine me lo va a redefinir, ¿vale? Entonces sería la diferencia entre el simplify y el refine. El refine simplemente te va a expresar toda esa parte que no me expresa la función como tal. ¿Sí? También para poder analizar partes del dominio. ¿Va? Y pues ya, para terminar la clase de hoy vamos a ver rápidamente algo sobre igualdades, el comportamiento. Yo sé que si yo le pongo a matemática la operación de 2 más 2 me da el resultado, ¿verdad? Pero también yo puedo hacer una comprobación. Puedo estar trabajando con igualdades para ver si es cierto o falso, ¿va? Si yo pongo 2 más 2 es igual a 4, me va a arrojar que es cierto, ¿sí? Porque sabemos que 2 más 2 es 4, ¿va? Es como si yo le pusiera 4 es igual a 4, sí, es verdadero, ¿vale? Si definiese, no sé, supongamos que en alguna parte yo había definido que x era igual a 4, ¿sí? Yo había definido x. Y yo pongo x es igual a 4, me arrojaría que sí. Si yo le pusiese x es igual a 5, pues me arrojaría un falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo ya había definido un valor para x. ¿Va? Pasa lo mismo con lo que serían los polinomios, las funciones. Voy a definir 2x más x elevado al cuadrado, ¿sale? Va a ser igual a 2x más x elevado al cuadrado. Esto me va a arrojar un verdadero o un falso. Pregunta, ¿me arroja verdadero o falso? ¿Verdadero, no? Verdadero, ¿verdad? Es la misma expresión en ambos lados, ¿sí? ¿Hay alguna otra forma en que nosotros podamos expresar el 2x más x cuadrada? X por, o sea, como si sacaras el término común x. Ajá, por x más 2. Muy bien, ¿va? Efectivamente, si nosotros factorizábamos, sacáramos el término común, tendríamos que 2x más x al cuadrado es igual a x más 2x. Entonces, si yo le pregunto directamente aquí a matemática, si 2x más x al cuadrado es igual a x que multiplica a 2 más x, ¿qué crees que me diga? Eso no es. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? Es que dijo que no es. No. Sí da, ¿no?
Dije que no. A ver, replanteo. Si yo le doy ahorita Shift Enter a esa operación, me va a decir si es o si no es. ¿Qué crees que me diga? Yo digo que no. Pero estamos de acuerdo que es lo mismo, ¿no? Entonces, Sí. entonces sería lógico que me diga que sí es, ¿no? Que es igual, que es verdadero el enunciado. En teoría sí. En teoría sí, pero ¿qué pasa? Simplemente me lo reescribe. ¿Sí? No me está dando un resultado. ¿Por qué? Pues porque matemática ahí sí apendeja un poco y no me lo puede desarrollar. ¿Qué es lo que tendría que aplicar yo? Aquí le tendría que aplicar el respectivo expand. Y ya. Ahora sí me va a decir que es cierto. Sí, ya sé, qué pendejo, ¿no? Ah. Pero bueno. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. ¿Todo chido? Va, me alegra escuchar eso. Si no hay alguna pregunta, pues ya sería todo por la clase B. Les agradezco que se hayan conectado y nos vemos hasta el jueves. Y lo que es a la jefa y a Pedro, pues ahorita les mando un mensaje, ¿va? Que tengan un buen día. Sale, pues, descansen, cuídense. Y nos Igual, estamos gracias. viendo luego. ¿Va? Sale, gracias.